Tengo este dato. Entregaron 22, dice, ¿no? Aquí están los que han entregado. Pueden verificarlo. Verifiquen su nombre. Ahí está, estos son todos los que han entregado. O todos los que se han recibido. No sé si alguien está... Tal vez ha entregado y no está acá, pero eso es lo que ha llegado, ¿no? En el tiempo establecido. Eso es lo que tengo. Ok. Viendo ya el repaso. A ver. Tenemos acá la primera pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre estadística descriptiva e inductiva? ¿Cuál es la diferencia básica entre estadística descriptiva e inductiva? A ver, ¿alguien me puede decir? En palabras sencillas, no necesito el concepto, o sea que acá no te está pidiendo qué es estadística descriptiva y qué es estadística inductiva, sino te está pidiendo en qué se diferencia. O sea, la diferencia está entre lo que uno hace y el otro procesa, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿A qué respuesta es posible? Esa es redacción, no está en el texto legalmente. Si entiendes los dos conceptos, puedes dar una respuesta. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? Que la estadística descriptiva se encarga de una presentación de datos, mientras que la estadística inductiva utiliza esos métodos para llegar a una conclusión mediante los datos utilizados. Correcto. Básicamente es eso, porque aunque ambos procesan información, la descriptiva procesa esa información para mostrar datos, resultados, indicadores en gráficos o informes. En cambio, la inductiva lo que hace es recopila información y ayuda a generar conclusiones o generalizaciones que pueden ser revertidas. Ambos procesan información, pero el resultado de la información es diferente. En la descriptiva hablamos de análisis de datos, resultados, indicadores, gráficos. En cambio, en la inductiva hablamos de que es una información que se recopila y que me sirve para hacer mis propias conclusiones o generalizaciones que pueden o no revertirse. Es básico, digamos. Uno, todo lo que esté dentro de esa idea es la respuesta correcta. Pero si alguien por sí pone la definición de estadística descriptiva y la definición de estadística inductiva, no es en realidad, ¿no? No es necesario por eso acá poner con puntos y comas. Acá tienes que tener la noción clara. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre población y muestra? Igual en palabras cortas. ¿Cuál será la diferencia entre población y muestra? La población es un conjunto de personas o un conjunto de habitantes en un lugar Ya. específico y mientras que, ay, perdón, Liz, me trabo. A ver, ya, de nuevo. La población es un conjunto de personas o son habitantes en un lugar específico. Y mientras que la muestra es un subgrupo que en este caso sería una recopilación de datos de la población. Va por ahí. Pero a ver, básicamente la población es la totalidad de un conjunto de personas que se quiere estudiar. En cambio, la muestra es parte de la población. Es una parte que representa a la población. Entonces, si hablaríamos de una diferencia, es la población es un total de personas o grupo de estudio y la muestra es parte de ese grupo. O sea, no es lo mismo. La muestra está dentro de la población. Por ende, población es algo, un grupo, y la muestra es parte de ese grupo. En realidad, hablamos casi de lo mismo. Cuando hablas de población, es el conjunto de todo.
¿Y la muestra dónde está? Dentro de ese conjunto. ¿Sí? Es parte de la población, porque tiene que representar a todo este conjunto que se llama población. ¿Qué es una cifra significativa? En palabras sencillas, ¿qué es una cifra significativa? ¿Son los que nos brindan información sobre los resultados? Son números que nos brindan información sobre resultados. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta? Es parte de la respuesta, sí, gran parte de la respuesta. Hay una parte, pero que nos habla del margen de error, ¿no? Son cifras o dígitos que pueden aportar una cierta información a una determinada información. Ya. Que varían a partir de la coma decimal, ¿no? Que genera, o sea, son significativos hasta antes de la coma decimal. Entonces son cifras, números, son números que revelan o reflejan importancia en un determinado valor. Estoy de acuerdo. Por eso está bien. Pero que a partir de la coma decimal genera incertidumbre o error. Por eso cuando notamos una cifra, por decir 121,1317,5, digamos, hasta aquí la cifra significativa es incuestionable. Pero a partir de la coma decimal, las cifras, aunque sean significativas, tienen su nivel de error, porque estamos hablando de un porcentaje de error dentro, a partir de la coma decimal. Entonces, está bien los conceptos que han dado, ¿eh? Que son cifras o son datos que revelan números exactos, importantes, todo lo que quieras. Pero siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Que a partir de la coma decimal o a partir de los decimales, tienen o pierden esa importancia y entra a un nivel de incertidumbre. Pierden una confianza, si quieren. Ya no es confiable. En una cifra significativa, esa parte es la más confiable porque es un número exacto. A partir de aquí, los decimales ya no generan esa misma confianza por el margen de error que conlleva. Por algo tiene varios decimales. Entonces, si quieres definir una cifra significativa, solamente aumenta la parte que, a partir de la coma decimal, tiene un nivel de error. Y tu concepto va a estar mucho más completo. Pero es parte de lo que hemos visto. A ver, ¿cuál es la diferencia entre redondeo y truncamiento? A ver, una diferencia simple entre redondeo y truncamiento. Podría ir hablando desde las reglas, ¿no? Pero el redondeo, ¿qué es? El redondeo cumple reglas para modificar hasta qué decimal se quiere expresar. En cambio, el truncamiento lo único que hace es reducir el número de decimales hasta el parámetro que uno quiere. Habíamos dicho truncar no tiene ninguna regla. Lo único que haces es quiero truncar en 2 decimales. Entonces lo único que haces, pones los 2 decimales en un resultado y eliminas el resto. No necesitas aplicar ninguna regla. En cambio, en los redondeos sí tienes que aplicar reglas de redondeo para expresar un determinado valor. Entonces van vinculados, evidentemente van juntos. Pero la diferencia es que el redondeo está sujeto a reglas. En cambio, el truncamiento no está sujeto a reglas, simplemente es la disminución de decimales en una expresión. ¿En qué consiste el principio de indiferencia? A ver. Consiste en tener varias posibilidades, pero
No importa cuál sea la probabilidad de que ocurra, si no, es decir, que haya esa probabilidad, pero no importa el resultado. Exacto. En el principio de indiferencia, no importa tanto así el resultado porque nos da igual cualquier resultado que ocurra. ¿No es cierto? En la indiferencia el resultado no nos va a afectar. Hablábamos de, por ejemplo, satisfacer la sed. Cuando uno tiene sed, decíamos, le da igual si le invitan agua o refresco, o limonada o jugo. La cosa es que primero necesita satisfacer la sed. Entonces entra un principio de indiferencia sobre el resultado. No importa qué líquido consuma. Hasta cierto punto no hay nivel de indiferencia. No es lo mismo que te inviten agua sucia. Pues. Ahí sí va a haber el principio de indiferencia no se aplica. Pero no estamos analizando ese nivel de escenario, ¿no? Si no estamos hablando de eso. Es justamente eso. No importan los resultados en el experimento porque le da igual cualquier resultado. Hay un principio de indiferencia en ese caso. Y una combinación, ¿qué es una combinación? ¿Qué es una combinación en este caso? La permuta es expresar los diferentes resultados, incluso intercalando los elementos. Pero en la combinación, ¿qué hace? Es la expresión o determinación de resultados, de posibilidades de los grupos, pero sin intercalar los elementos. Entonces, decíamos acá, la permuta, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 3, 2, 1. A ver, vamos a ir viendo. 1, 2, 3, 1, 3, 2. El 2, 1, 3. 2, 3, 1. Va haciendo eso la permuta, ¿no? 3, 2, 1 y 3, 1, 2. Por ejemplo, la permuta te permite intercalar. Ejemplo acá, 1, 2, 3, está intercalando a 1, 3, 2. Solamente se están moviendo sus elementos. La combinación no permite hacer eso. Solo va a expresar los resultados sin que se repita los elementos. Entonces, la combinación, por ejemplo, no permitiría esto. Que estén los mismos elementos en un resultado, aunque en diferente orden. No permitiría esto. Aceptaría esto porque es otro dato. No, tampoco lo permitiría. Pero la combinación quedaría ahí. Esto hace la permuta. La combinación solo diría 1, 2, 3, o 3, 2, 1, o 2, 1, 3. Cualquiera de estos, pero solo uno. Ya no dejaría intercalar. Entonces, una combinación genera eso, ¿no? Genera probabilidades o combinaciones de grupos sin repetir los elementos. A ver acá, en esta, ¿qué regla han aplicado? Veamos si está correcto. Estamos con las cifras significativas. Exactitud no hay, porque 0. 0. Regla 1. ¿En qué consiste la 2. regla 1? Todos los números, ¿cuántos serían? 2. 2. La regla 2, ¿qué dice? Ya no Que aplicaría. cualquier cero en medio de dos números se vuelve significativo. Así que serían 2. Los ceros apesados. ¿Cuántos tenemos aquí? 2. 2. Y la regla 3, ¿qué dice? Los ceros después de terminar la cifra decimal son significativos. Antes, no, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 0. Los ceros al inicio, después de la coma decimal, si quieren. Nada, ¿no es cierto? ¿Hay ceros al inicio? Sí. ¿Cuánto sería el resultado cifra significativa? 4.
4. Correcto. En el siguiente, aquí automáticamente es 2, por la exactitud. Por la numeración, todos estos son cifras significativas. 4 cifras significativas después de la coma decimal. No hay la regla 2, no hay ceros apresados después de la coma decimal. Y la regla de 3, después de la coma decimal el 0, hay 1, entonces sí se aplicaría esto. No había ceros al final. 6. Exactitud. En la regla sería 5. ¿Cuál? En En la la regla regla 5 es. Ah, perdón, 5. Tienes razón. Aquí es 7. Sí, conté mal. 7, está bien. El siguiente es exactitud 3. Porque esto es 117, es un número exacto. Y es significativo. Automáticamente esto es significativo. Después de la coma decimal, regla 1. Todos los números son significativos. Ahí son 4. Regla 2, ceros apresados. Este 0 no está en medio de dos números, entonces no es 0 apresado. No hay esto. Regla de 3, los ceros a partir del último decimal después de la coma son significativos. Aquí termina el decimal en 2 y viene ceros, entonces sí hay un 0 al final. Sería 8. ¿Correcto? sí. En el redondeo, ¿cuál es la regla que vamos a aplicar acá? Para dos decimales, ¿no es cierto? Aquí está el segundo decimal. No va a ser ni la regla 1 y 2. Entre la 3, 4 y 5, ¿cuál sería? La 3. La 3. Correcto. Entonces, esto va a ser 18,05. Automático. Porque la regla 3 dice que si hay un 5 y después números, redondeas. En la siguiente cifra, está aquí 4, 5 y 0, 0. ¿Qué regla aplicamos? Entre la 3, 4 y 5. La 4. La 4. Porque dice que si tienes un 5 y viene puros ceros, te fijes al otro lado si hay par o impar. Y si es par, ¿qué haces? ¿Redondea o trunca? Se trunca. Entonces esto va a ser 22,34. Siguiente, ¿qué regla? 11, 18, 6. Tengo que redondear el 8. 2. La regla 2. El siguiente decimal es mayor a 5, automáticamente redondeamos. 11,19. Sí. Como os dije, es simplemente eso. Aplicar lo que hemos visto. Ya está eso. Aquí la probabilidad, ¿cuánto sería? ¿Cuántas posibilidades tengo? 14. Dice de sacar una esfera negra. 3 sobre 14. ¿Cuánto da? 0,214. 0,214, que redondeado es. Aquí sería 21,4%. Sí. ¿Y su probabilidad de no ocurrencia? ¿Cuánto sería? 68,6%. ¿No es cierto? La probabilidad de que ocurra es 21,40. Y la probabilidad de que no va a ocurrir eso es 68,6. Tenemos el dato. El otro es esfera azul o rojo. Rojo 2, azul 4. Entonces 6 sobre 14. ¿Cuánto da eso? En Cero. la azul, 0,285. 6 entre 14 da. ¿Sí? ¿Está bien? Tiene que separar.
0,285. Que en porcentaje sería 28,5. Y la no ocurrencia, 71,5. ¿Puede ser? Sí. La diferencia, ¿no? Es la probabilidad de no ocurrencia. Dice, pero 6 se divide entre 14, 0.428. 428. Sí, hay Yes. 4 Sí. dígitos. Bueno, 44.285 sería. Ay. Sí, me parece raro porque el otro con menos opciones tiene más probabilidad. 6 entre 14 da 0, 429 sería redondearlo. ya. En realidad, ese resultado, puedes anotar todos los decimales si quieres, pero al final, cuando multiplicas por 100 es la cosa, ¿no? Por 100, ¿cuánto da eso? 42,9%. 9%. Entonces, aquí sería 57,1%. Ahora sí. ¿Correcto? Sí, dice. Ya, por un lado va eso. Acá. ¿Cuánto es la probabilidad de sacar un dado? Al primer dado que salga par. Para que salga par aquí, ¿cuántas opciones tenemos? 3. Porque es el 2, el 4 y el 6. El siguiente dado. Mayor a 4, dice. ¿Cuántas opciones tenemos ahí? 2. El 5 y el 6. 2. ¿Y acá? 1. 1. ¿Cuánto sería el total de mi espacio muestral? ¿Entre cuántas dividido? 72. Ya. Porque evidentemente esto se plantea así, ¿no? En el espacio muestral son 3 sobre 6 por 2 sobre 6 por 1 sobre 2. Entonces, tendrías abajo 72. Desde luego. ¿Por cuánto? 6. Por 6 posibilidades. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí. ¿Cuánto da eso? 0,083. 0,083. 83. ¿En porcentaje cuánto es esto? 8,33%. 8,33%. Uf. Entonces la probabilidad de que no ocurra eso es alta. Va a ser 91%. 91,77%. ¿No es cierto? Claro, es que es una probabilidad muy baja de tantas opciones que pueden salir. El segundo, ¿cómo sería? Igual sería entre 72. ¿Pero cuánto? Dice, de sacar el primer dado más el segundo dado sumados 9. ¿Cuánto sería? Aquí vienen las combinaciones, ¿no? ¿Qué combinaciones le va a dar 9? Tomando las caras. 6 más 6 y 3. 3. 6 y 3, y a la vez sería 3 y 6. Ya, luego 5 y 4. 5 y 4, y su inverso sería 4 y 5. Luego, ¿habría más? No, no habría más. 7. Es que el dado tiene hasta 6 más.
Solo serían, ¿cuántas opciones? 4. 4. Entonces, 4 entre 72. Obviamente, de que salga uno es un lanzamiento, ¿no? La probabilidad es 50-50. ¿Cuánto sería eso? Lisa, ¿y el de la moneda ya no cuenta? Es que vendría a ser uno igual, ¿no? Ah, Porque tienes con sello. Todos serían con sello, con sello, con sello o con escudo. Tendrías igual 4. Entonces, que la moneda, como tiene dos opciones, dice que la moneda salga sello. No me dice cara o sello. Ahí sí se duplicaría 8. Por ejemplo, que me diga cuál es la probabilidad de sacar sumado 9 y de que la moneda salga cara o sello. Ah, ya. Entonces ahí ya no sería 4, serían 8. Porque serían estas opciones más la moneda, como es indiferente que salga cara o sello, se duplicaría mis posibilidades, ¿cierto? Pero en ese caso no. Seguirían siendo 4. Porque mira, 6 más 3, 9, sello. 3 más 6, 9, sello. 5 más 4, sello. 4 más 5, sello. Igual siguen siendo 4. Lo mismo que ocurre acá. Al tener una opción, 3 por 2, 6. Por 1, sigue siendo 6. Es un poco indiferente la moneda cuando tienes solo dos opciones. Otra cosa es si dices que en la moneda salga cara o sello. Ahí ya sería 2. Ahí ya se duplica tus opciones. ¿Correcto? sí, Lisa. ¿Cuánto sale en este caso? 0,055. 0,055 que multiplicado es un 5,5%. De 72 posibilidades y es alto. Entonces aquí tendríamos 94,5%. La probabilidad de que no va a ocurrir. Es alta la probabilidad, pero aún así tenemos. Probabilidad condicionada. ¿Cómo era esto? Tenemos el evento A, de que a ustedes les va bien en exámenes teóricos, prácticos, y a ambos les va bien el examen. A ver, la primera probabilidad me dice, calcular la probabilidad de que les vaya bien en el examen práctico, sabiendo que les ha ido bien en el examen teórico. Eso es lo que me dice ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que cuál es la probabilidad sabiendo que les fue bien en el examen práctico? Perdón, ¿cuál es la probabilidad de que les vaya bien en el examen práctico? Eso es B, el examen práctico, sabiendo que les fue bien en el examen teórico, que es el evento A. ¿Cuánto sería esto? Arriba, 0,45 dividido entre, ¿cuánto? 0,75. ¿Cuánto da eso? 0,6. 0,6 sale. 60%. La segunda dice, ¿cuál es la probabilidad que nos vaya bien en el examen teórico, sabiendo que nos ha ido bien en el examen práctico? Entonces aquí es 0,45 es que nos vaya bien en los dos exámenes. Y tenemos la probabilidad de que nos ha ido bien en el examen práctico, que ha sido un 0,60. ¿Cuánto sale eso? $0,75. Ahí está. Entonces, la probabilidad de que nos vaya bien en el examen teórico
sabiendo que nos ha ido bien en el práctico, es un 60%. Y la probabilidad de que nos vaya bien en el examen práctico, sabiendo que nos ha ido bien en el teórico, es un 75%. Así es. Permutaciones. ¿Acá cuántos serían? Dice 6 colores, eso es N. Permuta, 4 colores, eso es R. Entonces, 6 factorial entre 6 menos 4 factorial. Esto va a ser, ¿cuánto? 6 factorial entre 2 factorial, ¿correcto? Sí. ¿Cuánto sería? 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Dividido entre 2 por 1. Adiós 2 por 1. Nos quedaría 6 por 5 por 4 por 3. ¿Cuánto da eso? 360. Listo. Tenemos 360 posibilidades, aún intercalando las opciones. En cambio, en esta combinación, esto es N y esto es R. Entonces tendríamos 7 factorial dividido entre 7 menos 4 factorial por 4 factorial. Así está. Esto es igual a 7 factorial dividido entre 4 menos 3, 4 menos 7 menos 4, 3 factorial por 4 factorial. No se multiplica eso, directamente se desarrolla. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí primero el 3, 2, 1, y luego el 4. 4, 3, 2, 1. Todo esto se va. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Aquí puedo hacer 100 simplificaciones. Esto con esto se queda en 3, 3, 3. Quedaría nada. 7 por 5. 35. Nos quedaría 35. O podía haber multiplicado 7 por 6 por 5 dividido entre 6. Que va a salir lo mismo por si acaso. ¿No es cierto? A ver. Si lo dejamos como estaba originalmente. Ahí está. Eliminamos el 4. Y aquí puedo multiplicar. 7 por 6 por 5. Y 3 por 2, 6. ¿Cuánto sería 7 por 6 y por 5? 210. Dividido entre 6, ¿cuánto da? 35. Llegamos a lo mismo. Sí. Incluso sin simplificar, multiplicando todo y dividiendo, igual vamos a llegar a lo mismo. Como guste. Yo prefiero simplificar para que sea más fácil, pero igual puedes multiplicar todo sin simplificar nada y dividir. Te va a salir lo mismo. ¿Correcto? Entonces, en las permutas permite intercalar los resultados, en cambio en la combinación no. Los elementos de un resultado ya no los puedes intercalar. Esa es básicamente la diferencia entre permuta y combinación. Algo más, el siguiente viernes, ya saben, más o menos va a ser así, pero esa es la idea. Pero así es la evaluación. ¿Algún problema con el tiempo tal vez que hayan tenido o la interpretación? ¿Les ha alcanzado el tiempo sin problema? ¿O alguien ha tenido muchos problemas?
Creo que estamos dentro del parámetro. Puedo hacerlo, o voy a tratar de hacerlo un poquito más de tiempo, pero 1 hora 45 para mí está bien. Estaba bien. Las preguntas, practíquenlas. Los ejercicios que hemos hecho, practíquenlos, los que hemos hecho. Porque voy a sacar parecidos. Y vean que no es tanto memorizarse teoría, sino es entenderlo un poco, conceptos básicos. De ahí les va a ir bien, no tengo ningún problema al respecto. ¿Correcto? Sí, Sí, Lisa. Bueno, hasta la siguiente clase entonces, hasta el examen. Dice, ¿va a subir el repaso al Classroom? Sí, este video sí, ahorita lo voy a subir.